Bueno, buenas noches nuevamente y vamos a Ay, buenas noches. empezar Qué bueno que me pude conectar. nuestra clase del día de hoy continuando con el tema que dejamos pendientes la semana pasada y estamos en la parte número 4. Recuerden que habíamos visto cuál era el flujo, vamos a decir, de alguna manera el diagrama de flujo entre la oración. Decíamos que se necesitaba un gestor, que en el caso era el tzadik, y bueno, el maestro proporciona el yehud o la kavanot, o la kavaná más necesaria para que la oración tenga sentido y llegue a su cuestión final. Hablábamos que cuando logramos esto, el santo bendito es él, Akadosh Baruj Hu nos regala una grandes midot para tener una elevación de conciencia, y llegamos a una reconciliación, y de esa reconciliación llegamos a una bonita historia de amor. Bueno, vamos a ver la parte cuántica. En esta ocasión, como les comentaban antes de la grabación, pues cómo la física cuántica hoy nos está haciendo una demostración de lo que ya la Kabbalah antes, pues ya previamente, ya la sabíamos, ya la tenía entendida, y por tanto, pues toma mucho sentido ahora que la física cuántica, que ve los fenómenos donde los 5 sentidos no tienen mayor, bueno, no tienen relevancia. ¿Por qué? Porque está más allá de la vista, del oído, del olfato, del tacto, del gusto, y que se conecta con los sentidos adicionales. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito. Entonces nos decíamos en la ocasión anterior, en la clase pasada, que una de las tareas de nosotros es despojarnos de la conciencia robótica. La conciencia robótica, y que no es fácil. ¿Por qué? Porque los sentidos, el sentido de la lógica siempre va a tener un choque con la supralógica, y no es fácil romper una inercia que tenemos día con día, donde el mundo, donde la fisicalidad nos avasalla con tantos pendientes y tantas cosas que tenemos que hacer, que le dejamos muy poco al mundo espiritual para atenderlo. Entonces, el Zohar nos dice que para mejorar nuestra conciencia, para hacer un cambio, debemos ajustar y dirigir nuestra conciencia a la realidad de la paradoja, lo que puede parecer de una manera lógica, pero que al mismo tiempo es ilógica, porque de otra manera vamos a seguir, pues, la manera de pensar y la conciencia del común, de la persona ordinaria, y no vamos a salir del estado de conciencia robótica. En una sección del Zohar nos dice que el arte de la conexión y el eslabonar, o de encadenar con la satisfacción y el orden, nos dice: el rabino Yoshi discurrió acerca del verso, una oración del pobre cuando desfallece. Es lo que se llama la Tefilá Leaní, está en Salmo 102. Dice, repito, una oración del pobre cuando desfallece o cuando se encuentra atrapado y presenta su queja ante el Eterno. Él dijo, como se ha establecido en muchos lugares, este salmo fue compuesto por el rey David cuando contempló los apuros del pobre. Y esto mismo le ocurrió a él cuando él estaba huyendo de su suegro. El suegro, entre paréntesis, pues era el rey Saúl. Fue entonces cuando él compuso la oración del pobre, que se llama la Tefilá Leaní.
con la intención de decir, he aquí, esta es la oración que el pobre ofrece al Eterno, oración que debe subir por delante de todas las otras oraciones. Más adelante vamos a referirnos nuevamente a esta oración, pero dice que esta oración supera a cualquier oración, porque es cuando el pobre, y cuando hablamos de pobre, pues no solamente nos referimos a lo material, porque puede haber pobreza de qué. ¿Quién se puede considerar como pobre? Por ejemplo, reflexionemos de un matrimonio o cualquier otra relación que se ha vuelto desagradable y que ha llegado posiblemente a un rompimiento. O también se le puede llamar pobre a alguien que tiene una mala o pobre salud. Entonces, no se le debe dar respuesta a la palabra del rey David por delante de todas las oraciones, porque solamente la pobreza es cuando no se tiene nada. Es decir, en una situación de desesperación, pues, ¿qué es lo primero que se nos ocurre? Pues hacer una oración al Señor para pedirle y que cubra todas nuestras necesidades. Pues el sentido de pobreza no está solamente circunscrito a la falta de cosas materiales, porque como se dice, puede haber una pobreza en las relaciones, es decir, no me llevo bien con mi pareja. Y allí estoy necesitado de tener armonía. Entonces, o no me puedo llevar bien, no puedo tener crisis con mis hijos, con mis socios, con mis amigos, con la familia, etc. O puedo tener problemas de salud muy fuertes. Obviamente, pues también viene el aspecto material. Se dice que el rey David, cuando contempló los apuros del hombre pobre, es cuando huía de su suegro, el rey Saúl. Podríamos suponer que el hombre pobre es alguien que huye para proteger su vida, con la posible exclusión de otros apuros de un pobre. Este fue el caso particular del rey David. ¿Por qué? Porque él tenía todos sus asuntos resueltos. Quizá no tenía problemas ni con su esposa, ni con sus hijos, ni con nadie. Pero también, por lo tanto, en un estado de desesperación, como muchas personas a veces, o a veces nosotros nos hemos encontrado en una situación de desesperación en la que no podemos ni siquiera imaginar cómo encontrar una salida. Allí es donde la oración del pobre tiene un gran impacto. Y de esto nos vamos a referir más adelante. Ahorita no vamos a decir la oración, pero sí vamos a hacer una parte. Por ejemplo, ¿qué dice la Tefilani? Bueno, ahorita lo vamos a decir. Nos dice acerca del rey David que él huía de su suegro porque él estaba decidido a eliminarlo y porque era un serio contendiente a ocupar el reino, porque ustedes saben que el primer rey de Israel, como está en el libro de Samuel, en la primera de Samuel, pues el primer rey que tuvo Israel es precisamente Saúl, el segundo rey pues, es David. Entonces, en esas circunstancias, Saúl lo perseguía mucho a querer acabar o querer matarlo. Entonces, se dice que el rey David, él experimentó una sensación de tipo cuántico. Es el deseo de recibir, así que de recibir ¿qué? Pues protección, salvarse vida. Así pues, él recurrió al deseo de compartir cuántico de la fuerza de la luz, sin ninguna reserva o sin incertidumbre en cuanto a sus necesidades, creando la máxima afinidad con las características cuánticas de la fuerza de la luz. Porque la fuerza de la luz, como todos sabemos, es un infinito deseo de compartir, mientras que el deseo de recibir es la cualidad de la oscuridad. Porque el deseo de
Compartir infinito va en contraposición con el deseo de recibir sin límite. Por eso, las personas que tienen mucha codicia, no hay suma de dinero, no hay cantidad de bienes materiales que les satisfagan. Entonces, las dos fuerzas opuestas a esta unidad es la paradoja similar a lo que en la Kabbalah se conoce como uno recibe en el mismo grado, en la misma manera que se resiste a recibirlo. Es decir, recuerdan en los primeros cursos, es decir, no lo quiero, sí lo deseo, sí lo necesito, pero si la luz, si esto que viene para mí me va a causar problemas o va a tener dificultades y no es para mí, mejor yo me retiro de esto y lo que hago es rechazarlo, porque sabemos que Dios en su momento dado puede darnos todo lo necesario, pero es importante no depender de ese deseo de recibir. Bueno, vamos a compartirle algunas partes de este ensayo que se llama Milagros y Misterios de la Oración del rabino Philip Berg, que fue escrito hace ya algunos años. Yo tengo muchos años con este libro y les quise compartir algo. Y bueno, pues aquí vienen algunos extractos que pues consideré importantes y buenos y necesarios para este tema. Dice, miren, el concepto cabalístico de orar al Eterno está lejos de la interpretación convencional de la oración. La oración es significativa, argumentan los teólogos, porque proporcionan los curativos efectos relajantes que vienen de la oración y de la meditación cuando se practican con regularidad. Es decir, una persona que medita y ora con cierta frecuencia se relaja y tiene beneficios físicos, pero ese no es el sentido o el objetivo de la oración. A quienes han entregado por placer a los excesos del alcohol y las drogas se les recomienda que confíen en la comunión con el poder superior del Eterno, es decir, la meditación y la oración. Pero mira, las oraciones que se conducen en casi todas las casas de adoración generalmente se recitan de memoria. Es lo que veíamos la vez pasada. Esto puede convertirse en la rutina, ¿verdad? En una manera de evitar la comunicación con el Eterno, incluso al orar el nombre de Dios. Así la oración por sí misma y en sí misma puede conducirnos a la complacencia, al pensar que se ha dado una acción de comunión y que se espera una experiencia espiritual, cuando en realidad se ha establecido una conexión no consciente e ilusoria. Dice, otros oran en momentos de crisis. Por ejemplo, en reveses económicos, la enfermedad de un miembro de la familia, la muerte que se acerca, pero quienes oran únicamente con tales momentos, en esos momentos, por lo general experimentan mayor dificultad si el milagro no parece darse. Y también tenemos aquellos que hacen un convenio con el Eterno, prometiendo ser generosos en actos de caridad si se cumplen su petición. ¿Cuántos casos no vemos así? Muchísimos, ¿verdad? No hace falta decir que la mayor parte de nosotros rara vez nos enteramos de que los milagros ocurren en proporción al número de peticiones que se hacen. Por supuesto, la oración no necesariamente toma la forma de peticiones. Están aquellos que simplemente buscan la comodidad de saber que el Eterno está a su lado o que se sienten cómodos con un compañero con el que se puede comunicar con toda confianza o invocar un sentimiento de compasión. Nos dice también, la meditación en sí misma y por sí misma puede traer el control sobre nosotros mismos. No puede traer, repito, la meditación en sí misma y por sí misma no
puede traer el control sobre nosotros mismos, ni darnos autodominio sobre las tres componentes básicos de la vida, feliz y gozosa, a saber, la salud, la riqueza y las relaciones. Estas metas, para que nosotros las disfrutemos, requieren una conexión con la fuerza de la luz y el control de su efecto cuántico. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver un poquito más acerca del efecto cuántico. Dice, consecuentemente, el objetivo de la meditación cabalística, o que se llama Kabbalah, es recuperar el control total sobre nuestras vidas. Este principal e importante aspecto solamente se puede lograr mediante nuestra conexión con la realidad del árbol de la vida, dice el autor. En este universo, la fuerza de la luz tiene control total, pero ¿qué significa exactamente esto? Kabbalah, como nosotros hemos visto, es la intención, la dirección, tanto en la meditación como en la oración, que son similares, pero debe hacerse con Kabbalah, es decir, con la intención en ambas. La oración y la meditación es permitir que la luz omnipresente esté en nuestra conciencia. La dirección hacia aquella región infinita que se encuentra más allá del ego. Aun cuando las palabras de la oración sean secundarias, no representan ninguna redundancia. Así como el alma requiere del cuerpo para expresarse de la existencia física, así la conciencia necesita las letras y las palabras hebreas. Bueno, esto lo vimos en las clases anteriores, no voy a volver a repetir. Y nos dice, para terminar con esos comentarios, dice, cuando la fuerza de la luz reina suprema, no hay espacio para que la coexistencia con el caos y el desorden. La raíz o semilla de todas las varias fallas que se encuentran en nuestro viaje a lo largo de la vida se origina en la realidad del árbol de la vida. Todo el bien y el mal existen lado a lado. Cuando se establece la comunicación con la fuerza de la luz, el grado de caos y de desorden se ve disminuido de acuerdo a la intensidad de nuestra conexión. Y finalmente, el objetivo último de la meditación cabalística es una debekut. ¿Recuerdan que es debekut? Es una adhesión. Una adhesión total a la fuerza de la luz, exactamente. Es el nivel de la realidad del árbol de la vida. El control cuántico penetra la totalidad del universo para quienes logran una comunión total con la fuerza de la luz y con ello dan un salto cuántico hacia la realidad del universo del árbol de la vida. Bueno, vamos a tratar de entender estos conceptos que, bueno, este es un poquito, de una manera muy particular de expresarse. En uno de los libros que leí del autor que se llama Nano, habla precisamente de toda la nanotecnología actual, de todo lo que viene, e incluso para el uso de la curación de enfermedades, e incluso para evitar la mortalidad y para resarcir cualquier daño en el órgano. Es una medicina cuántica que es del futuro, que ya está experimentándose en el presente a través de los nanorobots. Bueno, ese es otro tema. Vamos a ver el efecto cuántico. La materia no existe. Si alguien tomó conmigo un curso que di hace como 3 años que se llama Kabbalah en Física Cuántica, recordará esto, pero voy a hacer un breve resumen porque de este tema pues ya lo tengo desarrollado, en alguna ocasión lo voy a dar, es más o menos alrededor de, lo dieron en un seminario como de 6 horas, pero en realidad es para unas 6 horas, más o menos, 6, 8 horas. Pero bueno, vamos a ver. Los físicos llegaron a la conclusión de que la materia no existe. ¿Cómo fue esto? Es decir, a través de un microscopio muy poderoso, empezaron a introducirse en la materia física, bueno, en un tejido o en cualquier objeto físico. Entonces se dieron cuenta de que entre más entraban a la materia, iban a encontrarse espacios vacíos.
Entonces, querían buscar, encontraron las moléculas, pero después de las moléculas empezaron a buscar los componentes químicos, encontraron los elementos químicos, y en los elementos químicos encontraron que supuestamente había protón, neutrón y electrón, y un chorro de partículas cuánticas que no era posible verlos. Entonces, cada vez que iban entrando al interior, se dieron cuenta que no existía materia. Entonces, todo lo que nuestros ojos físicos ven, no es más que una ilusión. Si, por ejemplo, yo toco mi escritorio aquí, que aparentemente estoy tocando mi cuerpo, mis dedos con algo duro, que es el pupitre, que es el escritorio, pero en realidad lo que está ocurriendo es un rebote energético entre campos, entre campos electromagnéticos. ¿Por qué? Porque es lo que los ojos perciben como algo sólido, en realidad no existe. Es algo, no es fácil de entenderlo. Después, si búscalo por ahí, no sé si lo tengo grabado, pero si no voy a grabar unos videos para mandárselos, y en los que, y hay muchos experimentos que se hicieron donde se demuestra esto. Entonces, los físicos cuánticos, estoy hablando desde Niels Bohr, que fue en el siglo pasado, hasta el día de hoy, los físicos cuánticos están convencidos de que efectivamente la materia no está. Y lo que encontraron son espacios vacíos, pero llenos de energía. Y la verdad no supieron qué nombre darle. Entonces el nombre que le pudieron dar es la matriz divina. Esto lo busquen ustedes en internet y ahí van a encontrar mucha información. Pero lo que quiero decir es que le llamaron la matriz divina. Le pudieron haber llamado matriz, pero ¿por qué divino? ¿Ok? Pero esa matriz divina ya se conocía desde hace muchos años, pero vamos a decir que realmente en que le va a empezar a dar un nombre es hace 2000 años. Él lo llega a plasmar de una manera escrita, pero en realidad ya venía desde muchísimo antes, desde antes incluso de Abraham, pero Abraham de alguna manera empieza a quitar el politeísmo, pero también hablar de un espacio cuántico, que no lo ya mencionaba de cierta manera, pero esa matriz divina se conoce como la Shekinah. La Shekinah en hebreo quiere decir, pues no es una traducción, pero podemos entender el concepto como la presencia divina en este mundo. Y esa presencia divina es muy sensible a nuestros pensamientos, a nuestras palabras, a nuestros actos, y es impactada. Y esta matriz divina, la Shekinah, o se acerca más a nosotros o se aleja, pero también es una protección para quien se acerca a la Shekinah. Vamos a seguir hablando más de esto. La Shekinah es un concepto muy grande que se ha hablado de distinta manera. Los físicos también vieron que la onda se convierte en partícula al ser observada. Hay varios experimentos que lo pueden ver, incluso hay unos videos por ahí en YouTube que los pueden ver, de onda a partícula, y pueden ver los experimentos que hicieron los físicos cuánticos, que cuando se hizo un experimento de la luz y las rendijas, entonces atrás pusieron una pantalla muy sensible, fotosensible, que a la luz grababa lo que estaba pasando por las rendijas. Entonces, pues ahí lo dejaron al azar y se le empezaron a formar una serie de unos patrones muy especiales de cómo la luz estaba impactando en esa película fotosensible. Pero una vez pusieron una cámara y esa cámara
empezó a observar lo que pasaba, por qué había esos patrones. Y entonces resulta que las ondas se empezaron a comportar de manera diferente y ya no tenía el mismo patrón de impacto, sino que empezaron a ver un cierto orden. Las ondas eran como de, quien dice, al azar. Pero cuando estaba observado, entonces empezaron a poner cierto orden. Y los científicos empezaron a ver que las ondas de luz, que son ondas, al ser observadas, se convierten en partículas. Es decir, de algo que no es tangible en algo que es tangible. ¿A qué voy con eso? Que de lo intangible, vamos a decir, de lo no físico, se convierten en algo físico. Hay un principio en física cuántica que dicen que el evento lo determina el observador. ¿Qué quiere decir? Que observar no necesariamente tiene que ser con los ojos. La observancia también puede ser con la mente, con los pensamientos, con la voluntad, la física, los eventos físicos se ven impactados por eso. Entonces, la matriz divina es sensible a todo aquello que nosotros le emitimos. Si emitimos cosas negativas en nuestros pensamientos, la matriz divina se retira, pero también da lugar a que las energías electromagnéticas del universo actúen inversamente proporcional a cómo se emite el pensamiento. ¿A qué voy con esto? Que todos los eventos que se generan no ocurren al azar, sino que es el producto de los pensamientos del hombre. Y la oración que es verbal, porque saben que cuando los que estudiaron el primer nivel, bueno, de Kabbalah, saben que el ser humano, el cuerpo, mejor dicho, el cuerpo humano, es incapaz de dar, es puro recibir. Y la única manera como puede dar es a través de el sexo para poder generar una nueva vida, o a través de la palabra, y con la palabra crea energías que o son favorables o desfavorables, dependiendo de cómo use la palabra. Por eso es importante cuidar lo que nosotros decimos, en todos los aspectos. Pero viéndonos específicamente en la oración determina, dice que el ser humano no tiene ni la menor idea de la importancia y el impacto que tiene la oración en la matriz divina. Es decir, cómo puede transformar todo en algo importante. Pero como decimos, la oración sin la Kavaná está, y sin la adhesión es incompleta, no tiene el efecto. Pueden ser palabras, sí, que las palabras todos tienen sus efectos, pero la oración sin la Kavaná, como dijimos, es un cuerpo sin alma. ¿Y qué es un cuerpo sin alma? Es un cadáver, ¿no? Bueno, una persona que no le da importancia a su alma, que le preocupa más la fisicalidad, es un ser vivo físicamente, pero espiritualmente está muerto, está como zombie, actuando de manera robótica. Importante tener reflexiones. Vamos a seguir adelante. Y bueno, aquí volvemos a tener el diagrama del árbol de la vida. Se decía que Jacob tenía una vida espiritual de dormido cuando era soltero, y cuando fue casado estuvo en el mundo espiritual de despierto, es decir, con el ojo interno. Entonces, cuando uno dice que dormido, es cuando uno solamente está viendo el mundo material con los 5 sentidos.
Y despierto es cuando ve ambos mundos, ve tanto el mundo espiritual como el mundo material, porque entonces se da cuenta que todo lo que se fragua en el mundo físico, todo lo que ocurre, perdón, en el mundo físico, está fraguado en el mundo espiritual. Es decir, cuando vemos el mundo de las causas, que es el mundo espiritual, observamos el mundo físico como una consecuencia de eso. ¿Y qué es lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de tantos cursos que hemos estado estudiando? Que cuando nosotros despertamos al mundo espiritual y observamos el mundo físico, lo vemos con unos ojos totalmente diferentes. Ahora vemos, entre comillas, porque es el alma la que ve, cosas que ocurren en el mundo físico y decimos, ya sabemos de dónde viene, por qué viene y cómo viene, sin hacer juicios. Pero entendemos que estamos teniendo acceso al mundo de las causas y no nada más en el mundo de los efectos. Entonces, cuando nosotros estamos en ambos mundos, ya no cometemos tantos errores, tomamos decisiones más acertadas y la vida se nos compone de una manera muy positiva, de manera enormemente. Y bueno, de esto que les digo, que dicen los sabios de la Cábala, personalmente lo he experimentado. Entonces, por tanto, estoy plenamente consciente de lo que estoy diciendo y estoy midiendo mis palabras. Pero por el contrario, cuando caemos y nos volvemos fatalistas, es decir, cuando solamente estamos conectados con el mundo físico, pues nos dicen los sabios cabalistas que nos volvemos antipáticos en el mundo físico y nos volvemos antipáticos en el mundo espiritual. Ahora, la profecía. La profecía, mal entendida, ¿no? La profecía es la conexión con el mundo espiritual para aterrizarlo en el mundo físico. Es decir, es una visión sin misterios ocultos. Porque ¿cuántas veces se nos dice que Dios actúa de manera misteriosa? Bueno, Dios actúa de manera misteriosa para el ignorante. Por eso hay un mandato de volvernos sabios, porque ¿cuál misterio? Estamos conociendo cómo actúa el Creador, cómo piensa, cómo hace las cosas. Entonces, la profecía te da ese don de ver todas las cosas sin los misterios. Entonces, cuando hay una Bebekut, es decir, la adhesión con el Creador, la luz del Creador impacta nuestra conciencia, que es lo que se llama la realidad del árbol de la vida, generando en nosotros ¿qué? Más bondad. ¿Por qué más bondad? Porque si Dios es bondad, es Gesed puro, bondad pura, pues entonces genera en nosotros más bondad y una visión que no es solo eso. Y ahí ocurren cosas. Como ya hemos conectado con la conciencia divina, que es un manantial de bendiciones, ocurren milagros de manera continua en nuestra vida, hasta las cosas más pequeñas, hasta las cosas más importantes. Con la Kavaná y la Debekut, que son esenciales en la oración. Por eso decíamos, ¿se acuerdan desde el principio que decíamos que la oración es una reconciliación con el Creador? No es una serie de peticiones. ¿Cómo nos vamos a reconciliar con el Creador o con alguien que amamos? Y hay que saber que si, como dijimos en la clase anterior, ha llegado a ser Dios para nosotros, un ser amado. Bueno, les sugiero que vean el video anterior porque es importante saber si amamos a alguien que no conocemos.
Entonces, iniciar una oración con peticiones es un error fatal. Por eso hay que poner primeramente la Kavaná, los Yehudim y el corazón por delante. ¿Sí? Es decir, la conexión con Binah, la oración es una conexión con el mundo espiritual, con el mundo de Atzilut. Se genera aquí, transita a través de aquí y llega al mundo espiritual. Y ya sabemos que en los Yom Tov, estos 6 transformadores no están, si no hay una dirección directa con Binah. ¿Cuáles son los días Yom Tov? Pues exactamente, Rosh Hashanah, Yom Kippur y todas las demás festividades, fiestas entre comillas. Entonces, hay que abrir la cerradura para bajar bendiciones. Por lo tanto, ya no es necesario hacer la petición, pues está abierta la bendición y la petición queda satisfecha. Entonces, toda la oración está en Malhut y siempre es una conexión con Keter, Jochma y Binah. Lo que en algunos, por ahí en algunas secciones bíblicas hablan del séptimo, octavo y del octavo, noveno y décimo cielo, la cual pues evidentemente nadie ha tenido acceso al décimo cielo, pero al octavo sí, el séptimo cielo, mejor dicho, porque es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, séptimo cielo, octavo cielo, y este es el noveno. Aquí solamente la adhesión con el Creador, el Mashiach. Bueno, entonces toda nuestra oración siempre es una conexión con Atzilut y con sus submundos. ¿Por qué dices que es submundos? Porque dentro de cada séfira hay otro árbol de la vida. Es decir, otro completito de esto existe en cada uno. Por ejemplo, nosotros estamos en Malhut y podemos conectar en Malhut de Binah, Malhut de Atzilut, que es todo esto. Y así, pues, todas estas historias, esos son estudios un poquito más adelantados que de momento no lo voy a meter, pero que en realidad de los árboles sefiráticos, dentro de cada séfira existe otros árboles de vida. Entonces, en Binah, por ejemplo, que estamos aquí, en Binah, el nombre de Dios de Binah, ¿cuál es? Es Yud He Vav He con ciertas, con una puntuación, Yud He Vav He, que es igualmente todo. Cada sefira tiene una permutación o tiene un nombre de Dios con una puntuación diferente. La puntuación no es el aspecto solamente gramatical, sino es elevado, el nivel elevado de conciencia. Entonces, esta gramaticalmente se conoce como sere, estos 2 puntitos, pero que son las vocales EOI y que se mezcla con Adonai. Aquí tenemos el otro, que es el nombre de Dios. Bueno, aquí se pronuncia, pero no se pronuncia, es Yeheveje, y aquí es Yeho y Ha. Quiere decir que esto no se pronuncia porque lo estoy haciendo de carácter solamente didáctico, pero son con las vocales E, porque Sere es E, Olam, que es el puntito de arriba, es O, y Hirik es Yud. Quiere decir que mediante esta vocalización están estos nombres de Dios de un nivel elevado, que es Binah, donde al meditar nosotros estos nombres estamos conectándonos con el mundo superior y que también pues son las meditaciones de Yom Kippur. Entonces cuando hacemos un yihud, tenemos el nombre de este nombre con el de Aleph Dalet Nun Yud, que es Adonai.
Y Adonai, como nosotros sabemos, es el nombre de Dios que le corresponde a Malhut. ¿Y por qué es Adonai? Porque, fíjense, si nosotros nos vamos aquí a las letras azules, ¿sí? Si nosotros ponemos la letra Dalet, Din, digo Yud, y Nun, nos dice Din. Y Din en hebreo, ¿qué es? Es caos, es rigor. Pero es el nombre de Dios de Malhut donde nosotros estamos. Claro, para quitar ese rigor y ese caos, tenemos que meter la Aleph, y Aleph es la letra de Dios, la letra divina. Entonces, cuando metemos Adonai, quitamos el din, es decir, el rigor, y lo volvemos en bondad, en bendiciones. Por eso, quien no tiene en su vida como prioridad, escúchenlo bien, lo subrayo, si en alguien no tiene en su vida como prioridad su vida espiritual, ante cualquier cosa del mundo, está conectado con el din, es decir, con el caos, y mira lo que me pasó, y mira lo que le sucedió a fulano, y mira lo que esto, y de repente lo que pasó, y mira, pero quien tiene en su vida la Aleph, es decir, la presencia divina, entonces Adonai se convierte en el nombre de Dios, que muchos lo traducen como el Señor, mal traducido, pero esto no tiene traducción. Adonai es el nombre de Dios en este mundo que nosotros lo utilizamos supliendo cualquier permutación o cualquier vocalización de Yud que Baqué, de esto. Entonces, para no estar gastando este hombre que tiene tantas bendiciones, y si no estamos preparados en vasija para recibir tantas bendiciones, es como tener sed e ir a una catarata y abrir la boca para quitarse la sed. Lo que va a hacer es que nos va a ahogar y nos va a romper todos los intestinos, la boca, etc. Es así la luz, valga la paradoja. Debemos tener el recipiente o la vasija preparada para recibir esta energía. Por eso se dice Adonai. Entonces, cuando nosotros meditamos este nombre, es el nombre de Yom Kippur que nosotros meditamos el día de Yom Kippur, seguramente lo recordarán. Entonces, este es un Yehud. Yehud quiere decir una trenza. ¿Una trenza de qué? Del nombre de Yud-Ke-Vah-Ke con Adonai. Y esto también, Yud-Aleph, He-Dalet, Bab-Nun, He-Yud, también se medita cuando decimos la Shema. La Shema dice Adonai. Pronunciamos 8 segundos la letra He, y entonces visualizamos este nombre y nos conecta Binah con Malhut. Y entonces en ese momento le estamos dando salida al rigor, a las crisis, a todas esas cosas que vienen a hacer un daño para nosotros en este mundo. Bueno, aquí tenemos otra permutación, aquí tenemos otro Yehud, pero con el nombre de Binah, de Eoi, ¿sí? Interesantes estos nombres y muy útiles a meditar, con las Kabanot correspondientes, obviamente. Muy bien. Ahora, dijimos que la oración tiene el propósito de lograr una reconciliación, ese rompimiento que hubo entre el mundo físico y el mundo espiritual. Por tanto, no solamente hay que tener una reconciliación con el Creador, sino también necesitamos una reconciliación con nosotros mismos. ¿Qué significa eso? El gran cabalista del siglo XVI, que se llamaba Isaac Luria, conocido como el Ari Kadosh, decía que que el ser humano, para reconciliarse consigo mismo, el Arizal también le llamaron, necesita primero que le valoren, que le respeten, que le admiren y que le reconozcan. ¿No es cierto eso?
Pues no quieren que no, pues ni me valoran por lo que hago, etcétera. Que me respeten, no me respetan. Que me admiren, pues no me admiran. Y que me reconozcan. Esas son necesidades básicas del ser humano. Pero viendo más en profundidad, no en el aspecto psicológico, sino en el aspecto espiritual. Dice, ¿de dónde viene esa necesidad? Pues es que en nosotros, en ti, hay una chispa divina. Y esa chispa divina es lo que hay que darle al Creador. Los honores no son para uno. Los honores son para el Creador. Quien dice, por mí, por mi mérito, porque yo quiero que me alaben, no tiene que ver, por ejemplo, ¿qué se busca en la política? Reconocimiento, adulación, poder, etcétera. No estamos hablando de eso. Los honores, cuando alguien dice hay que hacerle honores a un fulano de tal, pues decir, bueno, el honor no es mío, yo soy el instrumento del Creador, porque realmente sin él yo no soy lo que soy. Entonces no hay que confundir las necesidades del cuerpo, que es las necesidades del ego, con los honores a uno mismo, que se da, pues obviamente en las esferas de poder económicas o del jet set, etcétera, sino honores del alma, en debekut, en adhesión con el Eterno. Valorarse a sí mismo como una chispa divina, es decir, esa autoestima que llamamos, debemos nosotros valorarnos que somos una chispa del Creador, porque el alma nos está hablando, nos está gritando, pero no sabemos escuchar el alma. Entonces, lo que nosotros queremos que nos reconozcan, que nos admiren, etcétera, lo que escuchamos es el lenguaje desvirtuado del cuerpo, del ego, lo que está equivocado, y me dicen que, ay, pues yo quiero que me respeten, yo quiero que me valoren, yo quiero que me admiren, yo quiero que me reconozcan. No. Lo que necesitamos reconocer es la chispa divina que hay dentro y cada uno de nosotros. Entonces, allí hay una reconciliación consigo mismo, es decir, con la chispa divina que existe y que está dentro de nosotros, pero que también nosotros debemos ser conscientes que otro ser humano también tiene esa chispa divina. Entonces, cuando se dicen los honores y los reconocimientos, son para el prójimo. Por eso hay que reconocer en los otros, darle el honor al otro, no a mí, es al otro. ¿Por qué? Y no es que le estoy dando a su ego, estoy reconociendo la chispa divina que está en él, porque sin esa chispa divina, pues no somos nada. Pero ¿qué pasa por el lado contrario? Una persona, fíjense bien, que manifiesta maldad, violencia, ira, agresión, celos, mala habla o difamación contra los demás, criminalidad, envidia, malos pensamientos, y agréguenle todas las malas cosas, pues imagínense, es porque esta persona realmente no se valora, porque no sabe la chispa divina que hay en él. O le habrán dicho en una ocasión que tiene una chispa divina, pero en realidad no tiene la menor idea de lo que hay dentro de sí. Quiere decir que esta persona no se quiere, porque si se quisiera, buscaría la adhesión al Eterno, porque saben que la chispa divina busca su fuente, es decir, la fuente está donde, pues en el que lo creó, en la chispa divina. Entonces, por esa falta de conocimiento, no está adherido al Eterno, sino está adherido al Señor de la oscuridad, razón por la cual en la Kabbalah, razón por la cual pues estamos tratando de difundir estos conocimientos para que exista el acercamiento con el Creador, porque si esto no lo hay, el Señor de la oscuridad nos causa caos, maldad
y todas las cosas negativas que ocurren en nuestra vida. Pero para poder tener esa debecut y esa adhesión es importante salir de la ignorancia. Ahora también se nos dice que no es suficiente con meditar los nombres de Dios. Los nombres de Dios, como sabemos, están escondidos dentro de la oración, en principios de palabra, finales de palabra y medios de palabra. Entonces, ¿quién escondió los nombres de Dios? David Amelech, el rey David. Entonces, él los metió, vamos a decirlo así, entre comillas, o dicho coloquialmente, los camufló dentro de la oración, dentro de los teilim, dentro de los salmos. Por eso es importante que la oración deba decirse en hebreo, deba pronunciarse en hebreo porque la vibración es diferente. Estoy consciente de que pues no somos conocedores del idioma o conocemos un poquito, por tanto, pues la traducción nos da, vamos a decir, el concepto general de la oración, pero en realidad lo que vibra es el nombre pronunciado en hebreo, porque si no lo hacemos así, ese nombre de Dios en español, por ejemplo, o en cualquier otro idioma, pues no encontramos el nombre ahí. Está una traducción, pero no está el nombre como debe de hacerse. Entonces, ¿por qué es importante no solamente meditarlo, también es necesario pronunciarlo? ¿Por qué? Porque vamos a hacer vibrar y unir todos los mundos. El mundo del alma, el mundo del pensamiento, el mundo de la emoción y el mundo de la acción. Entonces, ¿cómo se hace vibrar la emoción? Porque la emoción viene del alma, que hace descubrimientos en el mundo, en el estudio de la Torah a través del Zohar, Akadosh, por eso Akadosh es santidad. Entonces, el alma es como hemos encendido las luces. El intelecto es la interpretación, o sea, estamos hablando del pensamiento, de la experiencia que se ha tenido en la oración con Kabbalah. La acción, ¿qué es? La acción es el acto físico de pronunciar la oración. Por lo tanto, el mundo del alma, el mundo del pensamiento, el de la emoción y la de la acción, todos deben estar interconectados o concatenados. La oración, la palabra, hace que se mueva el pensamiento, que a su vez activa todo en hechos y todo se vuelve en eventos lo que hemos meditado, que es lo que decíamos en el principio. La física cuántica ha demostrado que la observación, que es el pensamiento y la pronunciación, por eso, porque Dios que hizo en Adán, hizo un ser parlante. Y como hemos dicho en clases anteriores, pues no hay ningún ser en la creación, ni siquiera los ángeles, que puedan tener ese don del alma, del habla, porque el habla tiene cinco, así como hay 5 niveles del alma, hay 5 niveles de vibración del sonido que sale del vaho de la boca, que es que el sonido gutural, el palatal, dental. lingual, dental y labial. Y, ajá, se me Entonces, olvidó. todo este vaho es lo que hace que se muevan todo el pensamiento y todos los mundos, y hace que incluso las radiaciones electromagnéticas que vienen en el embudo de la luna, que es Yesod, aquí, ya sabemos que Yesod está simbolizado por la luna. Todas las vibraciones que vienen y que afectan
a la tierra, entonces mediante esa vibración las neutraliza y las cambia de fatalidad en bendición. Y como dijimos que la oración se parece también a ser un ser humano, entonces, ¿cómo se insemina? El alma recibe los secretos de la Torah, se insemina. Con el conocimiento lo gestamos y con la palabra, con la acción, se alumbra. Ya el preguntaría, bueno, ¿qué Dios no conoce nuestros pensamientos y emociones? Pues claro que los conocen perfectamente. Entonces, ¿para qué quiere que nosotros oremos? Porque, como dije, Adán lo hizo un ser parlante. Entonces, conoce nuestras emociones. Entonces, pero es importante la pronunciación por el bao que acabamos de decir, por estos 5 sonidos que vienen del bao de la boca. Entonces, pronunciamos el texto y meditamos los nombres. Incluimos en la misma tanto los nombres como la oración. Entonces, en esta interacción, en este proceso, al pronunciar nos acercamos al Creador y al meditar, Él se acerca a nosotros. Es decir, ¿cómo nosotros nos acercamos al Creador? Meditando. ¿Y cómo el Creador se acerca a nosotros? Mediante la pronunciación, mediante la verbalización. Entonces establece un círculo de comunicación virtual. Entonces vendría una palabra, ¿Dios habla o nosotros le hablamos? Pues existen las dos cosas. Dios nos habla, ¿cómo nos habla? A través de la Torah. Y cuando nosotros estudiamos sus secretos, es decir, cuando decodificamos lo que está en la Torah, en la Biblia, a través de la Kabbalah y el Zohar, cuando lo estudiamos, Dios nos está hablando directamente a nosotros. Porque como hemos visto, Shimon Bar Yochai recibió directamente todos los secretos del cielo a través de las visitas que tuvo, que fue Moshe Rabbeinu, que fue, ¿quién más? Fue Elías Naví, Metatrón. Es decir, traen mensajes del cielo directamente para nosotros, que de un ser humano como nosotros, a través de toda la erudición de la historia de la humanidad, no podríamos haber descubierto. Entonces necesitamos que alguien nos hablara. Por eso se hizo la Torah. Solamente, como hemos dicho, la Torah está codificada y hay que decodificarla. Entonces, Él nos habla a través de la Torah. Y nosotros, ¿cómo le hablamos? Con la tefilá, es decir, con la oración. Pero la oración con kavaná, no la oración simplemente rutinaria. Entonces, aquí vemos que Jacob tenía 2 tiendas o 2 sucot. En una, él le hablaba a Dios y en la otra, Dios le hablaba a Jacob. Hemos dicho que una era para orar y meditar, que es lo mismo, y en la otra era para estudiar. Es decir, necesitamos estudiar lo que estamos precisamente haciendo ahorita para poder entender cómo el Creador se comunica con nosotros. Y nosotros a través de la oración y meditación decimos, entonces Jacob tenía estos 2 instrumentos. Está escrito en Génesis, ahí está. Jacob tenía 2 tiendas, una para orar y otra para estudiar. 2 sucot. Entonces, cuando nosotros establecemos esa comunicación, y no entonces, y solo entonces, se abren los grifos de bendición, es decir, se abren las bendiciones que emanan de Binah, de aquí, hacia el mundo físico, a través de estos canales o transformadores, y llega a nuestras vidas, llegan a este mundo físico, y empiezan a aparecer milagros y eventos felices en nuestras vidas, y tenemos una vida más feliz y más plena. Y el din, que es el rigor, se transforma en gesed, gesed que es bondad,
y así se manifiesta. Entonces, como se comentó, en la oración ocupamos la intervención, decíamos antes que la intervención del tzadik, pero en la tefilá leaní no se necesita, porque esta oración llega directo. Ustedes lo pueden tener, la tefilá leaní está en el Salmo 102. Y voy a leer nada más 4 versos. Dice, tefilá leaní hi yaatov beline Adonai yishpoch shijo. Plegaria del pobre cuando desfallece y delante de Dios viene su plática. En el versículo 2 dice, Adonai shima tefilati besharti eleja tabo. Dios escucha mi plegaria y mi clamor hacia ti llegará. Altaster paneja neini beyom tsar, liate elai osneja, beyom ekeramaer aneni. No escondas tu rostro de mí en el día triste para mí. Inclina hacia mí tu oído y el día que te llamaré, pronto respóndeme, etcétera. Pueden ustedes leerlo. Y esta es una oración, sobre todo cuando se hace con lágrimas, con un sentimiento de necesidad y desesperación, como en ocasiones hemos pasado, o personas que están pasando por una situación tan complicada y tan difícil, que puede ser desde un divorcio, una pérdida de patrimonio, de enfermedad, de un ser querido, etcétera, etcétera. En un estado de formación es una oración que el Creador sí atiende. Dice que incluso es más importante que la dicha de Moshe y la de David. Dice, el Gesed está directamente relacionado con la pureza del alma, por lo tanto la bondad y la pureza van juntos y son sinónimos. Por ello, Kadosh y Kodesh están juntos. Bueno, miren, hay más que compartirles, pero bueno, tenemos que quedarnos con esta información y aquí en este momento voy a parar para continuar la próxima semana con estos temas tan importantes y la verdad muy fuertes, muy bonitos, pero que nos dan la certidumbre, la manera como podemos nosotros tener más profundidad y efectividad en la oración. Entonces, en la próxima semana vamos a hablar mucho acerca de cuál es el proceso y los beneficios que se tienen cuando oramos con Kavaná, que nos dice que nos va a desarrollar nosotros una lealtad hacia el Creador y una modestia hacia lo material. También vamos a ver el proceso de cómo llegar a la adhesión con el Creador, el Bekut, y la reconciliación con Él, y las 4 fases que hay que establecer para llegar a una adhesión con el Creador. Es un tema bastante hermoso. Y bueno, pues aquí me paro y espero que haya alguna pregunta y trataré de responderle. Yo, chaval. Sí, adelante, Gabriel. Entonces, en mediador, para reparar el hilo que se cortó, él sirve como nudo para poder llegar al santo bendito es él. Ya le quiero poner. Sí, bueno, él es el gestor, como veíamos en la clase anterior, que es el que da la gestión para conectarse, el tzadik, por el mérito de él, y le agrega el mérito del orador, es como se logra establecer el contacto con el Creador. Pero eso es en las condiciones normales, porque aquí lo que nos dice el último concepto del cual hablamos es que cuando hablas la tefilá leaní, cuando tenemos la tefilá leaní,
que es la oración del pobre, en un estado realmente muy difícil, de lágrima, de sentimiento y de desesperación, esta oración rompe todos los esquemas y los niveles y se va directamente hasta el Creador. No quiere decir que una persona que está desesperada y le pide a Dios y todo eso, claro que siempre va a ser llegar a su oración. Pero cuando lo decimos nosotros con debecut, con la intención, y cuando estamos pensando en otro que está con una necesidad similar o peor, y cuando lo estamos completando el proceso de la oración, es cuando el Creador atiende directamente esa petición. Gracias, Chava. Sí, claro, el tzadik es el gestor para restablecer ese vínculo que se ha roto. Y hay que ser constantes, de eso vamos a hablar en la próxima clase, que es una de las características. No se puede decir una vez te hago porque estoy desesperado y ahí te vaya bien con la intención, una vez. No, se tiene que ser constante en la oración y en la manera como se procede con la comunicación con el Creador. Porque una vez que establecemos y que sabemos la manera de cómo orar, también establece un compromiso en nosotros de dirigirnos al Creador continuamente en constancia para poner la adhesión, porque no se puede voltear y decir, ahora sí, ya, después ya no. ¿Por qué? Porque vamos a abrir fisuras, y ya que en esas fisuras es donde se cuelan, entonces permean las fuerzas del mal y luego crean problemas. Buenas noches, Chava. Buenas noches, a la orden. Gracias. A ver, una pregunta, por ejemplo, en todo lo que has dicho, entonces la oración, ¿cómo debe de ser? Gutural, o sea que hablemos en voz alta, por decir, para emitir esos sonidos, o también puede ser mental. Y en mental, pues no hay sonido. Claro. Bien, entonces, vuelvo a retomar, probablemente pues, tú no has estado en estas lecciones, pero el vaho de la boca, el sonido que estamos emitiendo al hacer la oración, tiene 5 sonidos. El sonido gutural, como dijimos, palatal, lingual, dental y labial. Es decir, estos 5 órganos se conjuntan para emitir palabras. Por eso, como se dijo hace un momento, y no es porque diga yo, esto es lo que nos dicen los sabios cabalistas, es que si Dios hizo un ser parlante, lo quiere escuchar. ¿Por qué? Porque la vibración que emiten los sonidos de la boca son creadores de energías. Y en la oración son energías. Las energías quiere decir son inteligencias espirituales, que algunos llaman ángeles, que son los que se encargan de crear eventos en este mundo. Nosotros tenemos eventos. Los eventos que se crean en este mundo son generados, no son generados, son el vehículo que genera los eventos, es el mundo angelical, el mundo espiritual, para bien y para mal. Entonces, las energías que nosotros creemos a través de la boca, del habla, tiene una repercusión directamente, no solamente en nosotros, sino en todo nuestro alrededor. Lo que pasa es que las personas, el mundo, la gente ordinaria, no tiene el concepto de lo que es la palabra. Por tanto, a veces está vocifera. Entonces, tiene una lengua ligera. ¿Por qué? Porque no tiene una conciencia de lo que dice. Bueno, pero hablando de la oración concretamente, tiene que ser pronunciada. La parte mental es bonita y la puedes decir, pero se tiene que verbalizar. Es claro, no hay de otra. No necesariamente tiene que ser hablada en voz alta, como en un ágora, ¿no? Podemos hablar que se entiende el sonido, aunque nada más nosotros escuchemos.
pero que sea verbalizado. Porque hay ocasiones que oramos y estamos orando y leyendo, pero mentalmente no tiene el mismo efecto. Ok, bien, gracias. Entonces, Chava, en ese caso, como dice en el librito azul, que visualices las letras hebreas para hacerlas vibrar. Y luego ya pronuncia la palabra y ya, pues ya se complementa. Desde luego eso ayuda mucho. Por eso recuerden que pues vimos un curso completo de todas las letras hebreas. Una a una las estuvimos viendo, que no solamente es una simple letra, ya sabemos que es algo más, que estos pictogramas son recipientes de inteligencia divina. Quien no los haya visto, pues se los sugiero que lo vean, están allí en el canal. Y bueno, están desde la Tav, pues desde la Aleph hasta la Tav, todas las letras. Bueno, entonces sí es importante visualizarlos. ¿Por qué? Porque el ojo es como un escáner. El escáner ve las letras y dice, bueno, pues, la lógica nos va a decir, bueno, pues esas figuras, ¿qué onda? Pues sí, están bonitas, o están feas, o no me gustan, sí me gustan, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la lógica. El alma, a la hora de que ves tú las letras hebreas como lo estás viendo ahorita en la pantalla, la reconoce, porque como digo, para los que no los han sabido, han escuchado otras clases, el ojo es como un escáner, valga la comparación, como el escáner de un centro comercial. Pues checa y aunque está un código de barras ahí, pues reconoce precios, productos, etcétera, todas las características del producto. Vaya, de una manera todavía muy superior, el ojo, el alma, reconoce todas estas, aunque diga, pues yo jamás había visto esta letra o no conozco el hebreo, todos lo tenemos, todos los seres humanos los tenemos. Lo único que pasa es que está escondido y lo que estamos haciendo es sacarlo al nivel de la conciencia, poco a poquito, gradualmente. Quien ya tiene más tiempo en esto, pues ya se familiariza con esto y realmente pues se puede leer, inclusive ya sin necesidad de la transliteración, y lo cual es muy padre. Y sí, efectivamente, pues ayuda mucho el escaneo en hebreo, la pronunciación a través de la transliteración, que ya lo hemos tenido en los textos. Y bueno, pues ya lo puedes encontrar en la traducción, pero a veces la traducción no te dice todo, pero bueno, te da una muy buena idea del contenido de esa oración. Sí, aunque dice que aunque no lo entienda uno, pero de cualquier manera lo hace uno vibrar. Así es. Muy bien. Pues no sé si tengan alguna otra pregunta, si nos vamos a pasar a nuestra meditación, oración.